Hola a todos. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio de diseño estructural relacionado con el cálculo de cargas en edificaciones. Para eso les voy a compartir esta pantalla. En esta pantalla yo voy a tener el ejercicio que llevamos en clase, pero voy a hacer un resumen de lo que llevamos hasta ahorita para que se quede como referencia de lo que ustedes puedan consultar en un análisis de cargas para edificaciones. Es muy importante considerar que las cargas en edificaciones son diferentes. Voy a hacer a un lado la pantalla. Las cargas en edificaciones son diferentes a las cargas en puentes, cargas en túneles, cargas en presas. Ahorita nos estamos centrando en edificaciones. Y recuerden cómo es el ejemplo que estamos haciendo. Tengo aquí una planta de un edificio. La planta es una vista de arriba hacia abajo, una vista aérea, y tengo una elevación. Es un edificio que tiene dos claros en un sentido y dos claros en otro sentido. El claro es la distancia entre columnas. Ya hay un planteamiento de traves secundarias y también tenemos para fines de carga un planteamiento de muros divisorios, es decir, no forman parte de la estructura. También existe una fachada de cristal, que es esta franja de color azul, y repito, las franjas de color café son los muros divisorios de mampostería. Eso es importante porque representan carga muerta, y así es como lo vamos a considerar. Es una estructura de concreto con un F'C de 250 kilos por centímetro cuadrado, entendiendo que el F'C es el esfuerzo de ruptura en los cilindros en la prueba estándar del concreto. No es precisamente la resistencia. A partir de ahí obtenemos la resistencia, pero es importante que consideren ustedes que el F'C es el esfuerzo de ruptura del cilindro de concreto en la prueba estándar. En elevación o alzado tenemos tres niveles o tres entrepisos, planta baja y dos niveles, con las alturas indicadas aquí, 4 metros en planta baja y 3.5 metros en los niveles de arriba. Lo que pretende o lo que nos pide el ejercicio es calcular y distribuir las cargas muertas y vivas para el siguiente edificio para oficinas. Es importante también el concepto de oficinas porque nos indica la magnitud de la carga viva. Bien, ¿cómo le sugiero que se desarrolle este ejercicio? Vamos a llevar este índice que nos da muy buen resultado porque vamos llevando en orden todo el proceso, vamos describiendo y sobre todo en este primer inciso hacemos un planteamiento de la solución para que hagamos el cálculo y las actividades que realmente son importantes. En muchas ocasiones nos sucede que si no tenemos un plan de acción, un plan de solución, pues empezamos a resolver muchas cosas que no tienen nada que ver. ¿Cuál es entonces la descripción del sistema estructural? Voy a tener esta otra pantalla aquí para poder hacer referencia. Voy a comentar entonces que es un edificio de 3 entrepisos, 2 niveles más planta baja, con un sistema estructural conformado por marcos rígidos de traves, columnas y losas de concreto, con traves intermedias. Está claro aquí, son marcos rígidos, traves, columnas, losas, y las traves intermedias son estas líneas azules. Esa es una simbología muy común para poder representar las traves secundarias. También se identifican muros divisores de mampostería de bloc, que pueden ser bloc Nova Ceramic, industrial bloquera, tabique rojo recocido, etc. Y fachada de cristal con cancelería de aluminio, que es esta que está aquí. Todo esto lo extraemos de un proyecto arquitectónico. Nuestro trabajo como ingenieros es partir del proyecto arquitectónico y generar este esquema estructural, que es el planteamiento del sistema estructural. En ocasiones ya lo trae incluido el proyecto arquitectónico si el arquitecto así lo consideró. En otras ocasiones no. Hay que buscar qué sistema estructural se ajusta a ese proyecto arquitectónico y ahora sí nosotros generar esta información que nos va a servir para el cálculo. Vamos a realizar el cálculo de cargas para un piso tipo y para la azotea. ¿Por qué para un piso tipo y qué es el piso tipo? El piso tipo es el que tiene mismas cargas
mismo uso, y que podemos calcular 1 y se va a repetir en esos niveles tipo, por eso es tipo. Vamos a tipificar esa carga. La carga del nivel 1 pues es igual a la del nivel 2 por el uso que tiene, pero en el nivel de azotea vamos a tener diferente carga. Las cargas muertas son diferentes, las cargas vivas sobre todo son diferentes. Por eso es que utilizaremos y haremos el proceso para calcular cargas para un piso tipo y para la azotea. Es importante volver a comentar que el uso del inmueble es para oficinas, porque es para fines de carga viva. Entonces, el proceso que vamos a utilizar, el proceso de cálculo, será el siguiente. Pues hacer un prediseño, después un cálculo de cargas muertas, prediseño, voy a poner aquí, y cálculo del peso propio de la estructura. ¿Qué es el peso propio de la estructura? Hemos comentado en varias ocasiones. Es el peso de los elementos resistentes, o sea, del sistema estructural. En este caso, el peso propio de la estructura será el peso de las traves, de las columnas y de las losas, porque solamente tiene esos elementos estructurales. Si tuviera muros de carga o contravientos, los adicionamos en el prediseño de cálculo, cálculo del peso propio. Calculamos también las cargas muertas y el cálculo de las cargas vivas. De cargas vivas con las tres diferentes intensidades, o sea, carga viva máxima, carga viva instantánea y carga viva media. Esas son las tres intensidades y voy a poner aquí unos... Listo, para darle un formato al escrito. Una vez que ya tengo yo el planteamiento, ahora sí ya procedo a calcularlo, porque ya sé que primero tengo que hacer el prediseño, cálculo del peso propio, cargas muertas y luego cargas vivas. Y voy también indicando qué quiere decir cada uno de ellos. En el prediseño, lo que queremos es tener dimensiones preliminares de los elementos estructurales para que podamos calcular el peso propio, por supuesto. ¿Cómo hacemos el prediseño de traves? Con base en el claro de las traves. Las traves tienen diferentes claros aquí. Vemos que de A a B son 9 metros, de B a C son 5, de 1 a 2 son 5, 5 y de 2 a 3 son 6. El claro es la distancia entre columnas. Entonces, el claro más grande es de 9 metros. Voy entonces a repetir aquí lo que estoy haciendo. ¿Cuál es el criterio para determinar el peralte? El peralte normalmente, este es un prediseño, no quiere decir que así se vaya a quedar, simplemente es para tener una base de dimensiones, entre un veinteavo y un décimo del claro. Entonces, bueno, evaluamos un veinteavo y un décimo del claro y nos queda entre 45 y 90 centímetros para el claro de 9 metros, hablando de las traves principales. Voy a poner aquí. Para las traves principales, se toma el claro mayor de L 900 centímetros, nos queda así. Voy a hacerle alguna modificación y voy a poner que sea una trave de 70 por 30 para ir teniendo una variación de 70 por 35. ¿Por qué 70 por 35? Sigue quedando dentro de un rango adecuado y tenemos también la consideración de que el ancho de una trave normalmente está alrededor de la mitad del peralte. Y lo que hemos comentado también muy importante, dejemos las dimensiones en múltiplos de 5 centímetros para traves y columnas. 5 centímetros, es decir, 70, 75, 80, 85 es usual. Y la mitad, aunque no coincida con el ancho de la trave, aunque no coincide exactamente con la mitad, pero que sea del orden de la mitad del peralte y en números cerrados sus múltiplos de 5 centímetros. Entonces lo voy a dejar de 70 por 35. Para las traves secundarias tengo un claro de 6 metros.
Si lo ven aquí, tengo un claro de 6 metros, traves secundarias y de 5,50. El claro de las traves secundarias es la distancia entre traves principales, porque las traves secundarias se apoyan entre las traves principales. Bien, entonces, viendo que ya son de 6 metros, un veinteavo son 30 centímetros de peralte y un décimo son 60. Aquí tomo 50, está bien, puedo dejarlo así. Traves secundarias de 50 por 25, traves principales 70 por 35. Normalmente, aunque no es una regla, pero normalmente las traves principales son de mayor dimensión que las traves secundarias por el efecto de marco que están formando con las columnas. Ahora, el prediseño de columnas. ¿Cómo hago el prediseño de columnas? Hay dos criterios que yo les quiero recomendar. El primero le vamos a llamar criterio geométrico, en el cual visto en planta la unión columna con traves. Esto es una vista en planta. Es decir, es esto que está aquí. Vemos la columna con traves hacia ambos lados. Del ancho que habíamos definido para las traves, que eran 35 centímetros, voy a modificárselo aquí, 35 centímetros. Yo voy a dar de 5 a 10 centímetros más ancha la columna por cada lado. Vamos a pensar que le doy 7,5 y 7,5. La suma de 7,5 y 7,5 son 15, sigue siendo un número cerrado en múltiplos de 5. Quiere decir que nos quedaría una columna de 50 por 50, que se lo voy a poner de una vez. Recuerden que estoy haciendo el ejercicio, pero haciéndole algunos ajustes también para que vayan, pues para que vaya quedando más claro y no sea nada más una presentación. Entonces, por el criterio geométrico defino columnas de 50 por 50. Ahora nos vamos al siguiente criterio, que es un criterio de esfuerzos. Y aquí el criterio nos dice que el esfuerzo de carga vertical que se genera en la columna más cargada no sobrepase el 40% del esfuerzo F'C. Y me voy aquí. Veo yo que la columna más cargada pues es la que tiene más área tributaria, que es la columna B2. Si se fijan aquí, el área tributaria es la mitad hacia un lado, es decir, hacia la columna más cercana de un lado, la mitad hacia la columna más cercana del otro lado, hacia arriba y hacia abajo. Permítame nada más hacer aquí así, bien, para que puedan ver lo que estoy mostrando. Esto quiere decir que la columna B2 tiene de área tributaria 4,5 metros a la izquierda, 2,5 metros a la derecha, 2,75 hacia arriba y 3 metros hacia abajo. Eso también creo que es claro y vamos a ver cuál es el criterio. La columna que más carga es la de la planta baja, de ese eje, del eje B2. ¿Cómo se calcula un esfuerzo? Pues el esfuerzo se calcula como la carga entre el área. Aquí el criterio nos dice que debe estar factorizado porque es un tema de diseño. Entonces, ese factor de carga varía dependiendo de si es carga muerta o carga viva. Los factores es 1,3 para carga muerta y 1,5 para carga viva. Ahorita que todavía estamos calculando las cargas y que no tenemos cuánto es la carga muerta y cuánto es la carga viva, pues vamos a utilizar un promedio, es decir, 1,4. De cualquier manera estamos haciendo un prediseño, pero sí, no confundirnos. El factor de carga depende de si es carga muerta o carga viva. 1,3 para carga muerta y 1,5 para carga viva. Como no tenemos las magnitudes de la carga, vamos entonces a suponer un promedio de carga usual y le asignamos un factor promedio también, que puede ser 1,4. ¿Cuál es entonces el área tributaria de la columna B2? Pues ya dijimos, 4,5 metros para un lado, 2,5 para el otro, 3 para abajo y 2,75 hacia arriba. O sea, 7 por 5,75 es el área tributaria. 40,25 metros cuadrados. Si recuerdan, tenemos 3 entrepisos, o sea, 3 losas. La columna más cargada, que es la B2, le corresponderá la carga mayor a la planta baja. Entonces, en la planta baja es donde vamos a tener
esa carga más grande, por lo tanto el área tributaria la multiplico por 3 para triplicar esa carga, porque son 3 losas las que carga la columna. De ahí entonces aquí está indicado que son 40.25 metros cuadrados. Como no tenemos el dato de la carga, puesto que es el objetivo del ejercicio, vamos a estimar una magnitud de dicha carga para el prediseño. Esa magnitud estimada está entre 1 y 1.5 toneladas por metro cuadrado para una edificación. ¿De dónde sale? Pues sale de haber hecho muchos ejercicios y muchos proyectos, y es una recomendación que yo les hago. Una edificación, ¿cuánto pesa ya con el peso propio, con carga muerta, con carga viva? Entre 1 y 1.5 toneladas por metro cuadrado. No quiere decir que no puedan ser menor a 1, algunas. Hay estructuras muy ligeras que pesan en promedio menos de 1 tonelada por metro cuadrado y otras que incluso pesan más de 1.5. Pero esto es como el rango usual y nos puede funcionar perfectamente. Entonces, ¿cuál es la carga P que actúa sobre la columna? 40.25 metros cuadrados por 3 niveles y por 1.2. Yo voy a elegir 1.2, que es un intermedio, es un valor intermedio. Me queda que son 144.9 toneladas, o sea, 144.900 kilos. Lo multiplico por el factor promedio de 1.4. Repito, no es del todo cierto, pero nos da un promedio por la carga que también es promedio y lo divido entre el área de las columnas que había yo especificado de 50 por 50 y ejecuto entonces ese cálculo. 1.4 por 144.900 entre 50 y entre 50 nos da 81 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, 81 kilogramos por centímetro cuadrado, pues ya es menor al 40% del F'C. 40% de 250 son 100. Entonces, estamos bien en cuanto al criterio por esfuerzos. Entonces, es adecuado el esfuerzo promedio, por lo tanto, dejaremos las columnas de 50 por 50, que es como se había propuesto en el diseño geométrico. Estoy haciendo algunos cambios aquí en los apuntes para que también vean el efecto que tiene modificar algunas dimensiones. Muy bien, vamos ahora con el prediseño de losas. Lo voy a pasar de este lado de la hoja. ¿Qué le vamos a calcular a una losa? Pues en una losa tenemos, pues está muy claro que la losa mide todo el perímetro, está contenida en el perímetro del edificio. ¿Qué le vamos a calcular entonces? Pues vamos a calcular el espesor. Y el espesor de una losa se calcula con base en un concepto llamado peralte efectivo. Voy a llamarle D al peralte efectivo. Esta D minúscula que está aquí se le llama peralte efectivo. Y en temas de estructuras de concreto es muy útil el concepto de peralte efectivo porque es la distancia que tenemos del centroide del armado a la parte de arriba. Es decir, el armado visto como el elemento en tensión, en la parte de arriba de la losa hay compresión. Ese es el peralte efectivo, del centroide del armado hacia el borde opuesto, en este caso el de arriba de la losa. Y del centroide del armado hacia abajo es un remetimiento que tiene el acero, que le vamos a llamar recubrimiento, pero para nuestro caso pues es mayor a 1.5. ¿Cuánto mayor? Pues 1.5, 2, 3 centímetros para una losa maciza usual. Y eso nos va a dar el peralte total, que le voy a llamar H. H es el peralte total de la losa. ¿Cuáles son valores usuales de peraltes o de espesores totales de losa? 10 centímetros yo les podría recomendar como mínimo por cuestiones constructivas. 11, 12, 13, es decir, múltiplos de 1 centímetro. Sí nos podemos ir en las losas con múltiplos de 1 centímetro, como para losas de piso o azotea, losas de entrepiso. Si nos referimos a una losa de cimentación,
sí podemos irnos a 25, 30, 40, 50 centímetros. Ya son losas mayores porque pues tienen un nivel de carga mayor, si es que cargan a todo el edificio, como losa de cimentación. Pero una losa de piso maciza, con este sistema estructural de losa maciza, estará en este rango más o menos usual. Si la losa nos implica o nos requiere mayor espesor, seguramente requeriremos otra trave secundaria para que le dé apoyo o cambiar a un sistema estructural prefabricado que pueden ser losas de vigueta y bovedilla, losas prefabricadas de otro tipo. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo de determinar el peralte? ¿Cómo se calcula? El peralte D, me refiero al peralte efectivo, lo calcularemos como un factor K por un valor de 0. El factor K se calcula como 0.032 por raíz cuarta del producto de Fs por W. Vamos siguiendo que es cada uno. D0 que está aquí, lo calcularemos como el perímetro del tablero más grande entre 250. Para el cálculo del perímetro del tablero, las normas nos piden incrementar 25% los lados discontinuos, es decir, los que son bordes de losa. Bordes de losa es un lado discontinuo, me voy por acá. En este caso yo voy a tener un tablero de losa que es un área de losa delimitada por traves. O sea, de A a B y de 1 a 2 no puede ser un tablero. ¿Por qué? Porque tiene traves intermedias. Entonces el tablero está de A a A' y de 1 a 2. Este es un tablero, de A' a B es otro tablero entre 1 y 2 y de B' a B es otro tablero. El tablero, el tablero de A a A' tiene, voy a ponerlo por aquí con... Este tablero que está aquí, que le voy a llamar 1, este tablero 1 tiene dos bordes discontinuos, es decir, todo este es borde discontinuo, todo este es borde discontinuo porque la losa ya no continúa. En cambio, los bordes continuos, pues van a ser estos. Aquí sí continúa la losa del otro lado, hacia el eje B', y aquí también continúa la losa. Es decir que los bordes continuos es cuando sí tenemos losa del otro en el borde del tablero y borde discontinuo cuando ya no tenemos losa. Entonces el tablero 1 tiene dos bordes discontinuos, un borde corto, que es el de 3 metros, y un borde largo, que es el de 5.5 metros, y tiene dos bordes continuos, el de 5.5 metros, que está en el eje A', y el de 3 metros, que está en el eje 2. Bien. Voy a borrar esta parte. Ahí está. Bien. Me paso entonces por acá. El D0 es el perímetro del tablero más grande entre 250. Para el cálculo del perímetro del tablero se debe incrementar 25%. Esto quiere decir que un tablero, por ejemplo, el más grande que yo puedo identificar aquí, el tablero de A a A', voy a poner aquí una indicación. Este tablero pudiera ser el más grande, pero tendría que ver qué pasa con este otro tablero. O sea, ¿cómo es el tablero naranja con respecto al tablero verde? El tablero naranja tiene dos bordes discontinuos, es decir, el de 6 metros y el de 3 metros. Esos bordes tendría que yo aumentarlos 25% en su longitud para poder calcular el perímetro para fines del cálculo del D0. En cambio, el tablero verde solamente tiene un borde discontinuo. Entonces, aunque sea la misma dimensión o la misma área o el mismo perímetro real, por el hecho de la especificación de las normas que nos dice que no, que hay que incrementar 25%,
los bordes discontinuos, resulta crítico el tablero naranja, el que está de A A' y de 2 a 3. ¿Por qué? Pues por los bordes discontinuos y porque hay que incrementar ese 25%. Me voy a pasar aquí. Bien. Otro concepto antes de hacer el cálculo, menciona las normas, este concepto. Las losas alargadas, es decir, las losas en una dirección, se deben tomar como un tablero hipotético con una longitud igual a 2 veces el ancho, para fines de cálculo del perímetro. Recuerden que el cálculo del perímetro que aquí nos dicen las normas, para el cálculo del D0, este concepto perímetro más grande se refiere, se refiere solamente para calcular el D0. No es en sí el perímetro como lo podemos conocer. ¿En qué se modifica? Vuelvo a resumir en dos cosas. Que si tiene bordes discontinuos, o sea, donde ya no continúa losa, incrementamos 25% esa longitud. Y la otra modificación es que en una losa alargada, o sea, en una dirección, para fines del perímetro, yo voy a tomar un tablero hipotético con longitud igual a 2 veces el ancho. Longitud igual a 2 veces el ancho. Enseguida voy a retomar esos conceptos para que lo veamos gráficamente. En el cálculo de K, yo tengo punto 0.32 por la raíz cuarta de Fs por W. ¿Qué es Fs? Fs es el punto 6 de Fy, es decir, el esfuerzo al que trabaja, el esfuerzo de trabajo del acero de refuerzo. En México, prácticamente todo el acero de refuerzo comercial disponible tiene un FY de 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Podríamos tomar ya ese dato como fijo, como un dato fijo. Existen otros FYs para aceros especiales y si fuera el caso, pues aquí tenemos forma de modificarlo. Punto 6 del FY. Y W es la carga en la losa. Es decir, ¿cuál es la carga que realmente carga la losa? La carga de las traves no la carga la losa porque la losa se apoya en las traves. Tampoco la losa carga las columnas. Entonces, ¿cuál es la carga de la losa? Aquí vamos a tomar un promedio o un intermedio entre estos valores. También es recomendado, esto se lo recomiendo también después de haber hecho varios cálculos, la losa, SW incluye carga en la losa, no se incluye el peso propio de traves o columnas, solo acabados y peso propio de la losa, y esto es, pues, obviamente, estimado. Entonces tomaremos pues un intermedio entre los dos. Aquí viene la referencia de las normas, donde nos dice exactamente lo que nos está, lo que yo les puse por aquí. ¿Sí? El tablero más grande, el perímetro del tablero entre 250 es lo que menciona por aquí. Y aquí viene la expresión .032 raíz cuarta de Fs por W. Ahora, vamos ya a la parte de cálculo. Aquí tenemos los diferentes tableros. Son ocho tableros. ¿Por qué son 8 tableros? Porque algunos son iguales para fines de cálculo del perímetro. El 1 es diferente al 2. ¿Por qué? Por los bordes discontinuos. Pero este 2 es igual a este 2. Porque su perímetro para fines del cálculo de las dimensiones y las condiciones de continuidad de la losa para fines de cálculo del perímetro son igual. El 3 es diferente al 4 por los bordes discontinuos, el 5 es diferente al 6, este 6 es igual a este 6 y el 7 es diferente al 8. Todo por cuestión de geometría y de continuidad de los bordes. Entonces, 8 tipos de tableros, no solo por las dimensiones, sino también porque hay tableros de borde con bordes discontinuos en los que habrá que incrementar sus lados 25% para el cálculo del espesor de la losa. Vamos a ver, independientemente de que esté esta tabla por aquí, cómo le hacemos para poder calcular ese espesor. Y lo voy a hacer aquí manualmente. Me voy a la referencia que tengo. El tablero más grande
El tablero más grande aparentemente pues es el que está de A a A' y entre 2 y 3. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el tablero B y C'? Este que está aquí. Por geometría pudiéramos pensar que no rige, pero vamos a hacer ese cálculo del perímetro para ver cómo sería, porque aquí es cuando ya nos impacta o nos influye la losa en una dirección. Veamos este tablero, y lo voy a poner de color verde. Ese es un tablero que implica una losa en una dirección. ¿Por qué es una losa en una dirección? Porque su largo es mayor a 2 veces el ancho. 2 veces el ancho sería 5 metros. Este tiene 6 metros de largo, entonces es una losa en una dirección. ¿Y qué nos dicen aquí las normas? Que para fines de cálculo del perímetro, tomemos un tablero hipotético con un largo igual a 2 veces el ancho. Entonces, el tablero verde que quedó atrás es el tablero real. Para fines de cálculo del perímetro, yo voy a tomar este tablero hipotético que tiene 2,5 metros de ancho, pero 5 metros de longitud, no más. Eso para cálculo del perímetro. Vuelvo a repetir, para cálculo del perímetro. ¿Qué va a pasar? Y ahorita voy a hacer ese cálculo. ¿Qué va a pasar con el tablero de A a A', que lo voy a poner aquí de color naranja? Ahí está. Ese tablero, ese tablero mide 6 por 3. O sea, está justo en el límite entre ser un tablero en una dirección y 2 direcciones. Sigue siendo un tablero que cumple con el largo 2 veces el ancho. Por lo tanto, para fines de cálculo del perímetro, tomo todo el tablero. Solamente cuando el tablero sea más largo que 2 veces el ancho, tomaré ese tablero hipotético para fines de cálculo del perímetro. Es decir, que si yo me voy al tablero C'C entre 1 y 2, su largo es más de 2 veces el ancho. Entonces, yo voy a tener un tablero así. Este es el tablero real, el verde. Pero ¿cuál es el tablero hipotético para fines de cálculo del perímetro? Pues es, permítanme aquí, ese tablero hipotético para fines de cálculo del perímetro, pues es este, o sea, más recortado. En realidad no es que lo tome de arriba hacia abajo, puede ser de abajo hacia arriba, simplemente que es un tablero que mide 2,5 metros por 5 metros. O sea, 2 veces el ancho es el largo, para fines de cálculo del perímetro. Bien, una vez que ya entiendo este tema de los tableros, me voy a pasar el documento que llevamos y veo aquí, voy a hacer entonces el tablero 5 y el tablero 8. El tablero 5 y el tablero 8, para ver qué espesor me da. Entonces, en el tablero 5 tengo el tablero para fines de cálculo del perímetro igual al tablero real. Entonces, tablero 5, voy a poner aquí, tablero 5. Perímetro es igual a 600 más 300 más 1,25, porque debo incrementar 1,25 o 25% más los lados discontinuos, que es uno de 6 metros y otro de 3 metros. 600 más 300. Ese es el perímetro. Entonces hago el perímetro 600 más 300 más 1,25 por 600 más 300. El perímetro son 2025 centímetros, porque lo estoy haciendo en centímetros. Ese es el tablero 5. Ahora voy a ver el tablero 8. El tablero 8 está aquí. Como la longitud del tablero es más de 2 veces el ancho,
voy a tomar ese tablero hipotético de 2.5 por el doble de 2.5, o sea, por 5 metros, e incrementando obviamente los lados discontinuos en 25%. Es decir, que el tablero 8 voy a tener un perímetro que es igual a 500 más 250 más 1.25 por 500 más 250. Ese es el cálculo del tablero 5. Véanlo, no estoy tomando todo, sino ese tablero hipotético. ¿Esto por qué tiene ese sentido o esa connotación? Porque en el caso extremo, que tuviéramos un tablero que mide 1 metro de ancho por 20 metros de largo, si yo tomo el perímetro, pues me daría una losa con un espesor muy grande, lo cual no es lógico. Entonces, por eso las normas limitan a que para fines de cálculo del perímetro, tomemos un tablero, pues hipotético, equivalente, con longitud igual a 2 veces el ancho. Con eso calculamos el perímetro. Así que yo voy a tener 500 más 250 más 1.25 por 500 más 250. 1687.5 centímetros. 1687. 1687.5 centímetros. Entonces vean que sigue rigiendo el tablero 5 y así podemos podemos hacer cada uno de los tableros si tuviéramos duda. Sí, no sé, aquí yo elegí este, pero hay que ver qué pasa con este, qué pasa. O sea, podemos hacer el cálculo de todos los tableros y eso es el que no, y eso es quien nos va a dar entonces el perímetro mayor. Voy a considerar entonces que el tablero 5 es el del mayor perímetro, por lo tanto el D0 es igual al perímetro entre 250. Perímetro entre 250, es decir, 2025 centímetros entre 250. 2025 entre 250. Son 8.1 centímetros. Ese es el D0. Hay que utilizar la nomenclatura real. Entonces, el K es igual a 0.032 por la raíz cuarta de Fs, y Fs dijimos que es 0.6 del Fy, y por la carga que voy a tomar 800 kilogramos por metro cuadrado. ¿Por qué 800? Porque por aquí les puse una recomendación, que la carga está entre 600 y 900. Hay que hacer, pues, obviamente, el cálculo para poder hacerlo de manera correcta, pero como no tenemos el espesor de la losa, no podemos calcular esa carga. Como no tenemos las cargas muertas, no podemos calcular esa carga. Entonces es un proceso cíclico de revisión. Ahorita conviene que tomemos algún valor intermedio. Yo considero 800, ustedes en algún rango lo pueden considerar así. Me voy entonces hacia el cálculo que estoy haciendo. Aquí está, y voy a hacer entonces 0.6 por 4200 en esas unidades, kilogramos sobre centímetro cuadrado, que lo multiplico por 800 en esas unidades, kilogramos por metro cuadrado. Vean que aquí hay una aparente incongruencia, pero ya está considerada en el factor de 0.032 la conversión de las unidades. Entonces, 0.6 por 4200 por 800. Y a eso le obtengo la raíz cuadrada y la raíz cuadrada. Bien, raíz cuarta ya está por 0.032 y nos queda 1.2 del factor K. Por lo tanto, el D es igual a D0 por K, o sea, 8.1 centímetros por 1.2.
8.1 por 1.2 es 9.7 centímetros el espesor. Si a 9.7 le sumo, voy a dibujarlo aquí. Tengo aquí la losa. Recuerden que la losa es lo que me interesa es del armado. Pongo unas líneas de corte porque la losa sigue hacia ambos lados. Y tengo por aquí el armado. Entonces el valor de 0 es del centroide del armado a la parte de arriba o al opuesto. Este me da 9.7 centímetros. Y aquí abajo yo le doy pues mayor a 1.5. ¿Qué pasa si le doy 1.5? Pues voy a sumar entonces h es igual a 9.7 centímetros más 1.5. En realidad lo que tiene que ser en números cerrados es el espesor. Si están de acuerdo, este espesor h es el que debe estar en números cerrados. No puedo tener una losa de 12.27 centímetros de espesor. Es decir, si el cálculo me dio 9.7, el 1.5 dice el recubrimiento mayor a 1.5, yo lo ajusto para que me dé en números cerrados. Pero vamos calculando cuánto nos da 9.7 más 1.5, 11.2, 11.2 centímetros. Yo podría sin problema decir que este cálculo de 11.2 pues se vaya a una losa de 12 centímetros. Y 12 centímetros es una dimensión en números cerrados, en múltiplos de centímetro, y es un espesor adecuado que constructivamente lo podemos hacer sin muchos errores. Cuando una losa es muy delgadita, la presencia del armado hace que el concreto, que la grava y demás, pues fluya de manera correcta y se haga un elemento sólido. 12 centímetros es un espesor adecuado y podemos continuar entonces así. Aquí 5 con espesor de 11.2, le voy a poner cálculo como quedó, lo cual se cierra 12, un valor usual. Se propone una losa maciza de 12 centímetros. Ahora sí, resumen del prediseño, muy importante. Siempre que hagamos un cálculo, un inciso, pues parcial, poner el resumen para no estar buscando en todo el cálculo. Si recuerdan, quedamos que las traves principales son de 70 por 35, las secundarias de 50 por 25 y las columnas de 50 por 50. Y las losas de 12 centímetros. Bien, ya tenemos esta parte resuelta. Vamos ahora con las cargas muertas. El cálculo de las cargas en cada nivel lo haremos dividiendo o desglosando en las tres diferentes formas en las que se reparten las cargas. Desglosando en las tres diferentes formas. ¿Cuáles son esas tres diferentes formas? Vamos a tener cargas distribuidas sobre losa. Voy a pasar al esquema que tenemos aquí. Aquí está. Hay cargas distribuidas sobre losa. También tenemos cargas lineales, que ya hemos dicho son el peso de los muros se reparten como una carga lineal sobre la trave del eje 1, sobre la trave del eje A, sobre la trave del eje B y así sucesivamente. Las columnas son cargas puntuales, todo visto como en planta. ¿Por qué en planta? Porque son cargas gravitacionales, cargas que actúan por efecto de la atracción de la gravedad, de la fuerza de gravedad, y es por eso que las consideramos verticales. Por eso hay que verlas en planta. La fachada también es una carga que se reparte lineal a lo largo del eje 3. Las traves secundarias se reparten a lo largo del eje donde están. Las traves principales también se reparten a lo largo del eje. Pero, por ejemplo, todos los acabados, incluyendo el peso propio de la losa, el acabado de piso, plafón, instalaciones, firmes de nivelación, etcétera, todo
se reparte sobre la losa. Es por eso que yo voy a tener entonces primero cargas distribuidas sobre losa, después cargas lineales y posteriormente cargas puntuales. Así se reparten las cargas principalmente. Entonces empecemos con las cargas distribuidas sobre losa. Vamos a ver los diferentes elementos que generan cargas. Esto lo podemos considerar o calcular con base en la información de elementos que contribuyen a generar cargas de acabados. Y, por ejemplo, aquí lo tengo dividido en dos partes. Cargas muertas distribuidas sobre la losa de azotea. En la losa de azotea, ¿qué vamos a tener de elementos que impliquen carga muerta? Pues tenemos el impermeabilizante. Este es un valor usual. No necesariamente ustedes deben poner este. Hay que ver qué valor de impermeabilizante es el que se utiliza, pero también lo que hemos comentado, no lo olviden. Con el tiempo, el impermeabilizante puede quedarse ahí y el propietario poner un impermeabilizante encima del que ya está. O sea, no quitar el que tenemos o el que está dañado, sino ponerlo encima. Entonces, como que se va sumando. Posiblemente si vemos la información técnica de un impermeabilizante, sea menos carga, pero conviene ir previendo ese tipo de situaciones porque en un futuro podemos tener 3 capas de impermeabilizante. Por supuesto que ya no es responsabilidad nuestra si el cliente comete ese tipo de acciones que van sumando carga, pero sí es importante que con cierto criterio tomemos cargas relativamente altas. Después el relleno de concreto ligero. Hemos comentado que es muy importante considerar un relleno de concreto ligero más que un tesontle, porque tesontle, cuando ocurre un daño en el impermeabilizante, pues hay filtración y el tesontle es poroso, absorbe la humedad y la encapsula una vez que impermeabilizamos la parte superior. Este es un peso volumétrico, quiero decir, es una carga que proviene del peso volumétrico y de un espesor promedio, que 15 centímetros es algo usual. Después el peso de la losa maciza, que lo calculamos también espesor por peso volumétrico. La sobrecarga, las normas nos dicen que por cada elemento colado en sitio, consideremos 20 kilos por metro cuadrado. Me refiero, o se refieren las normas, a elemento de superficie, de losa. Si la losa es colada en sitio, puede tener irregularidades que tienden a aumentar el espesor. Por lo tanto, vamos a considerar que hay 20 kilos de sobrecarga por metro cuadrado por concepto de losa y otros 20 kilos por metro cuadrado por concepto del relleno, que también es concreto y puede tener irregularidades. ¿Sí? El plafón también es una carga que vamos a considerar, depende de si es un plafón ligero o pesado. Yo les recomendaría que consideren plafón pesado porque en un futuro, un plafón que puede durar 5, 6 años, 10 años, el propietario lo puede cambiar, el inquilino lo puede cambiar, otro propietario lo puede cambiar y pues vámonos, repito, con ese concepto de cargas relativamente altas. O sea, no tomen 300 kilos por metro cuadrado, que eso sí es alto, pero sí algo hacia arriba. Y las instalaciones también. En azotea normalmente las instalaciones son mayores porque pues están los equipos de aire acondicionado, porque puede haber algunos otros equipos que sí impliquen cargas importantes. Esto nos da entonces 683 kilos por metro cuadrado de toda la carga que hay en la azotea, distribuida sobre losa. Si ven, aquí no está la carga de traves, ni de columnas, ni de muros, ni de fachadas, porque estamos calculando cargas por metro cuadrado de losa. También incluyo aquí las cargas muertas distribuidas sobre losa de piso tipo. En el piso tipo, pues no hay impermeabilizante, no hay relleno, hay otras cosas. El acabado de piso, el firme de nivelación, la losa maciza, la sobrecarga. Vuelve la sobrecarga porque tenemos una losa maciza y tenemos un firme de nivelación, que son dos elementos colados en sitio de superficie. El plafón también, las instalaciones y muros divisorios de tabla roca.
Tendríamos que ver el proyecto arquitectónico y comentar con el arquitecto o el diseñador qué tipo de divisiones van a incluir, porque aquí, aunque los muros van apoyados en línea, pero el hecho de tener varias divisiones de muros ligeros tipo tabla roca, podemos considerar una carga como distribuida sobre la losa, porque podrán tener diferentes arreglos. En una oficina puede ser que al año que siga hagan un cambio en la distribución de las oficinas, de los cubículos. Entonces eso va a ocasionar que las cargas de los muros divisorios estén en diferente posición. Así que una buena práctica es, para no considerar una posición fija de los muros divisorios, consideramos una carga como repartida en toda la losa, evaluando obviamente todo el peso de los muros y dividiéndolo entre el área de losa. Algo usual puede ser esto, tiende a ser también un poco alto, digamos, pero usual. Entonces tenemos 683 kilos por metro cuadrado en azotea y 584 kilos por metro cuadrado en piso tipo. Bien, lo que está escrito aquí es lo que acabo de comentar, son los muros divisorios, su magnitud puede variar y también la distribución o el arreglo. Esas son las cargas por metro cuadrado de losa. Ahora, cargas lineales. ¿Cuáles son las cargas lineales? En este caso tenemos cuatro elementos que representan carga lineal. Las traves principales, traves secundarias, los muros divisorios y las fachadas. Muros me refiero a los de tabique, que son más pesados, y las fachadas. Entonces, ¿cómo calculo el peso de las traves principales? Peso volumétrico por el área de las traves. Aquí nuevamente hago un ajuste porque las traves son de 70 por 35. 70 por 35. Y aquí lo que yo voy a tener es lo siguiente. Vean que aquí le estoy restando 12 centímetros, que es el espesor de la losa, porque si considero la losa en toda el área, la trave forma parte de la losa y viceversa. Es decir, yo estaría duplicando este bloquecito en toda la longitud de las traves, que no es tan representativo y está del lado de la seguridad. Podría yo dejarlo, pero también puedo restárselo y a 70 centímetros le resto los 12 centímetros, lo multiplico por el ancho y si se fijan, yo tengo ya un área por un peso volumétrico que me va a dar en unidades de kilogramos por metro. Entonces, 0.7 menos 0.12 es 0.58 por 0.35, todo en unidades congruentes, vean que está en metros y en kilogramos. Y eso por 2.400, yo tendré entonces 487.2 kilogramos por metro. Las traves secundarias son de 50 por 25, también le puedo yo restar los 12 centímetros de la losa y me queda 228. Esto pues, les pido que rehagan estos cálculos para que lo comprueben. Puede ser que haya alguna imprecisión, pero el concepto es lo importante. De los muros, vamos a tomar un promedio de 300 kilos por metro cuadrado, que incluye el peso del tabique, el peso del mortero para juntearlo y el peso del acabado. Si el acabado fuera mármol, granito, algún acabado pesado, pues habrá que incrementarlo. Por eso es importante tener esta conversación con el arquitecto en el cual nosotros nos demos cuenta y veamos qué tipo de acabados va a llevar, porque sí pueden ser pesados. Los muros son 300 kilos por metro cuadrado, los multiplico por 3 metros y medio de altura y me quedan 1.050 kilos por metro. Recuerden que todas estas son cargas lineales repartidas en en la línea donde se apoya cada elemento, ya sea en la línea de las traves principales, en la línea de las traves secundarias, en la línea donde apoyan los muros o en la línea donde apoyan las fachadas. Estos son cargas usuales, los multiplicamos por la altura y tenemos cargas por metro lineal.
Finalmente, las cargas puntuales son las de las columnas. Las columnas dijimos que eran de 50 por 50, entonces yo modifico este dato, 50 por 50, por la altura y tengo un volumen. Si ven, este es un volumen tal cual. Lo multiplico por el peso volumétrico y tengo el peso de la columna por pieza, por pieza. Aquí es por pieza. Entonces, 0.5 por 0.5 por 3.5 por 2.400 nos da 2.100. Estarán de acuerdo también lo que dice aquí, que estamos sobreestimando el peso propio de algunos elementos por el hecho de no restar las intersecciones trave-columna. También cuando las traves entran a la columna, hay una intersección. Esa intersección la estamos duplicando. En realidad es poco, pero es usual hacerlo así. Si quisiéramos hacer un análisis más detallado, tal vez ahorremos un 10% cuando mucho de peso propio. Ese 10% puede ser un sobrediseño que es razonable y no nos perdemos tanto en números, porque también es importante visualizar lo que estamos haciendo y que no nos perdamos tanto en los números. Ahora sí, cálculo de cargas por nivel. Como ya tenemos cuánto pesan las columnas, cuánto pesan las traves por metro lineal, cuánto pesa los acabados por metro cuadrado, incluyendo la losa, pues lo multiplicamos por su respectiva área o longitud o número de piezas para que podamos obtener las cargas totales. Por ejemplo, las cargas sobre la losa de azotea, aquí lo que está en este escrito son la transformación a toneladas nada más. Tenemos ahí toneladas, si ven, tal cual toneladas. Ahora también nos interesa cuantificar las áreas y las longitudes. Área de losa, pues multiplicamos el área que son 14 metros por 11.5, 14 por 11.5, que es lo que tenemos aquí. Longitud de traves principales, pues son 3 traves de 11.5 más 3 traves de 14 metros. Aquí está. 3 traves de 14 metros, la 1, la 2 y la 3, y 3 traves de 11.5, la A, la B y la C. Y así, longitud de traves secundarias, 3 traves de 11.5, longitud de muros, sumamos la longitud del muro del eje 1, que es 14.5, la del eje A, que es 11.5, la del eje 1, que es 14, la del eje A, que es 11.5, la del eje B, que es 5.5, la del eje 2, que es 5, y la del eje C, que es 11.5. Y la fachada son 14 metros. Esa parte es muy clara y está aquí. Y columnas son 9 piezas. Ahora, ¿qué pasa en la azotea? ¿Qué pasa en la azotea? Y para esto me voy a este croquis. Yo necesito compactar o sumar todo de manera horizontal para dejarlo en un solo punto. Toda la carga del nivel 1 está aquí, en este punto. La del nivel 2 está aquí y la del nivel 3 está aquí. ¿Cómo le hago entonces para eso? Y sobre todo, ¿cómo le hago con los muros y con las columnas y con las fachadas? Porque son elementos que están en proyección vertical. Una buena práctica es que tomemos la mitad, si voy a calcular la carga del nivel 1, la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo y lo concentro en el nivel 1. En el nivel 2 también la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo. Esto quiere decir que para la azotea voy a tomar solo la mitad hacia abajo. Y puedo tomar hacia arriba lo que haya, si es que hay pretiles, si es que hay muros, si es que hay algún cuarto de servicio, cualquier elemento que haya hacia arriba también lo puedo tomar. Entonces, me regreso aquí al documento y hago ese análisis de cargas. La carga en la losa, pues es la carga que tenemos por metro cuadrado por el área de losa. De traves principales, la carga por
por peso propio de traves principales, que ya había hecho yo una corrección por acá en el peso de traves. Por aquí ya he hecho una corrección por el peralte, pero bueno, son 487.2. Nada más para que lo tomen en cuenta aquí cuando lo vayan a rehacer, se lo modifican. Lo importante ahorita es el concepto. Las cargas por traves principales aquí está, pero vean que ya está en toneladas porque lo estamos multiplicando por su respectiva área o longitud. Carga por traves secundarias también está aquí. Carga por muros también está aquí, pero tomo la mitad de los muros. Por ese criterio que les dije, no es que el muro se cuelgue de la azotea, pero puede ser una buena práctica tomar la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo. Todo lo tengo en toneladas y ya lo puedo sumar. Entonces, la carga de la azotea de peso propio y de carga muerta son 179.2 toneladas. Hacemos lo mismo para el piso tipo. Aquí viene la carga en la losa por su respectiva área, carga de traves principales con el ajuste que les comenté y lo que resulte. Y aquí tomamos el total de la carga de muros, fachadas y columnas. ¿Por qué? Porque es la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo. O sea, no se divide en dos. O dividido en dos y por dos. 198.6, que incluye peso propio y carga muerta en piso tipo. Ya tengo entonces los dos primeros datos, peso propio y carga muerta. Me paso a las cargas vivas. ¿De qué dependen las cargas vivas? Pues dependen del uso que tenga. Aunque es un uso de oficinas, lo que está comentado aquí es que en la azotea como, pues es otro uso, es un uso de azotea, ahí vamos a tener otra carga. ¿Cómo se Profe, calculan las cargas vivas? Perdón que lo Sí, interrumpa. sí, sí, Solo adelante. tengo una pregunta. ¿Para la planta baja se hace lo mismo que para la azotea? O sea, ¿también se divide en dos? No, es que en la planta baja no tenemos. Es decir, aquí en la planta baja no tenemos una carga. Lo que queremos es la carga de la estructura. Y la estructura es nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Sí? W1, W2, W3. Digamos que la mitad de la planta baja lo tomaría la cimentación. Ahí sí, tal vez esa sea la respuesta. Pero vamos a tomar para el nivel 1 la mitad hacia abajo y la mitad hacia arriba. Que aquí obviamente hay alguna diferencia. O sea, no son 3,5 abajo. Pero lo podemos hacer que en lugar de ser 3,5, acá calculemos con 4 metros. Pero también tomen en cuenta que estamos duplicando esas intersecciones y eso puede hacer que estemos sobreestimando la carga. Si tomamos la mitad de 3,5 hacia abajo, como que se concentra en el nivel 1, estamos bien. Son cargas estimadas y son relativamente altas. Bien, entonces me sigo por acá. ¿De dónde obtenemos las cargas vivas? En las normas técnicas complementarias, casi todo el mundo aparece una magnitud de carga similar. Aquí en las de México nos vamos a las normas sobre criterios y acciones para el diseño estructural. Son las primeras normas que aparecen en la última versión 2023. Y ahí nos dice que para oficinas, inciso B, véanlo, oficinas, la carga viva máxima, WM, son 250 kilos por metro cuadrado. Aquí dice. Lo que está entre paréntesis está en kilogramos por metro cuadrado. WA es la instantánea o accidental, es reducida, 180 kilos por metro cuadrado, y W sola es la media, son 100 kilos por metro cuadrado. Y para una azotea con pendiente no mayor al 5%, o sea, horizontal, como en nuestro caso, la carga viva máxima son 100 kilos por metro cuadrado, la instantánea 70 y la media 15. ¿Cómo vamos a aplicar esas cargas por metro cuadrado? Pues sobre todos los metros cuadrados. O sea, es relativamente sencillo. Entonces, para la azotea, carga viva máxima, dijimos que son 100 kilos por metro cuadrado, lo multiplicamos por su área y obtenemos ya en kilogramos y ya en toneladas. La instantánea son 70, lo obtenemos de la tabla anterior por el área y logramos 11.27 toneladas. Y la media también aquí está. Para el piso tipo, varía la carga. Ahí son 250 kilos por metro cuadrado. Lo multiplico por su área y obtengo la carga en kilogramos y en toneladas. Lo mismo la instantánea son 180 kilos por metro cuadrado.
obtengo el total, y la media son 100 kilos por metro cuadrado y obtengo el total. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Es presentarlo así. Vean. El nivel 1 y el 2 son tipo, o sea, tienen la misma carga. Nosotros calculamos 1, 198.6 y 179.2. ¿De dónde proviene? De estos cálculos que ya habíamos hecho. 198.6 y 179.2, que incluye todo lo que está aquí. Y está muy desglosado, está muy claro, a excepción del ajuste que hicimos en las tablas principales, que es cuestión de moverlo y ajustarlo. La carga viva máxima también ya la calculamos. Vean que para piso tipo es lo mismo, en la azotea es diferente, la carga viva instantánea también y la carga viva media también. Entonces, con esto terminamos lo que es el cálculo o el desglose de las cargas. Aquí ya no nos falta ninguna carga del nivel 1, del nivel 2 y del nivel 3. ¿Qué incluye la carga muerta y peso propio? El peso propio incluye peso de traves, columnas y losas, peso propio de la estructura. Y la carga muerta, el peso de muros, el peso de fachadas, peso de acabados, peso de plafones, o sea, toda la carga muerta que son todos los acabados. La carga viva, ¿qué incluye? Incluye la carga de las personas, de los muebles, de todo lo que tenga que ver con el uso. Por ejemplo, el aire acondicionado, las instalaciones de aire acondicionado, no es carga viva, es carga muerta y está incluido aquí, en la carga muerta. Me regreso por acá para que lo recordemos. Esta carga de azotea incluye la carga de la losa, que son las cargas con los acabados, los rellenos, el peso propio de la losa, y acá viene el peso propio de traves principales, traves secundarias, muros, fachadas y columnas. ¿Dónde está el peso de losa? Lo pusimos aquí en cargas de losa, que era el cálculo que habíamos hecho, pues aquí en esta tablita. Aquí está el peso propio de la losa. Con eso terminamos esta parte que se refiere a las cargas concentradas en cada nivel. ¿Por qué es importante, ya para ir cerrando esta clase, por qué es importante que lo presentemos así? Porque en temas que siguen, sobre todo de análisis sísmico, vamos a necesitar un modelo como el que está aquí, porque estas son las cargas. Con las cargas nosotros vamos a calcular la masa. Estas cargas las vamos a convertir en masa. Y vamos a aplicar una aceleración en la parte de abajo, en la base del edificio. Esa aceleración es la que vamos a aprender a calcular con base en aspectos de diseño, en acelerogramas. Y una vez que nosotros aceleramos la base, la masa, o sea, aceleramos la base, aceleramos la masa y se generan entonces fuerzas de inercia que tienden a mantener el edificio en su estado original y por lo tanto se mueve. ¿Se mueve por qué? Porque se mueve la base. Y con eso vamos a hacer el análisis sísmico y determinar los efectos sísmicos en las estructuras. Por eso es importante que concluyamos y que ustedes aprendan a hacer este ejercicio a este nivel. Lo que sigue es que calculemos la cuantificación de materiales en estructuras. Como ya sabemos las dimensiones del prediseño, ya podemos evaluar nosotros el volumen de concreto que se emplea en la estructura. Esto lo vamos a hacer ya en la siguiente clase, el jueves que nos veamos. Por ahora el objetivo era llegar a este punto. Entonces, lo que sigue es que ustedes rehagan este ejercicio y más que rehacerlo ya es hacer el del examen para que puedan pues, tener comparativa de criterios sobre todo. Los resultados van a ser diferentes, pero que ustedes aprendan a hacer esto. Repito que lo que falta, que es calcular la volumetría, pues eso es relativamente sencillo, lo confirmamos el jueves de todos modos, y vemos también cómo se calculan las áreas tributarias para los diferentes elementos que son traves principales, traves secundarias y columnas.
Bien, aquí doy por terminado. ¿Tienen algún comentario, pregunta? Sí, profe, el video nos lo va a compartir. Sí, sí, ahorita en un momento más lo subo a YouTube y les paso el link para que lo puedan ver. Va, muchísimas gracias, profe. Muy bien. Pues si no tienen más comentarios, voy a cerrar aquí la sesión y seguimos en comunicación. Cuídense mucho. Bye. Gracias, Gracias, profe. profe.